que nos están viendo en ambas manos. Hoy tenemos una entrevista especial porque es del tema de movilidad con el que no muchas veces estamos involucrados. Muchas personas estamos acostumbradas o a tomar nuestro auto al trabajo o a tomar el transporte público al trabajo sin analizar que la movilidad debería de ser mejor, ¿no? Que tendrían que garantizar que nuestra movilidad o garantizar nuestra movilidad en la ciudad. Estamos con Antonio Leal. Antonio, ¿cómo estás? Muchas gracias, maestra Viridiana, por la invitación. Bueno, Antonio está en el Consejo Ciudadano de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, pero además ha estado muy involucrado en una de las leyes o las iniciativas de ley de movilidad que se encuentran en el Congreso del Estado y que ya debió de haber sido aprobada desde el domingo pasado, según el plazo finito que dio el Congreso de la Unión para que todos los estados tuvieran su ley de movilidad. Puebla no tiene ley de movilidad, Antonio. No tiene ley de movilidad y precisamente cada día que pasa sin una ley de movilidad, pues hay mayor probabilidad de siniestros viales. Ese es el objetivo de la ley. Realmente el objetivo es que la mamá, el papá, el estudiante, que salen de sus casas y van a la escuela, van al trabajo, pues lleguen de manera segura y regresen. Y por eso el objetivo que siempre colectivos insistimos de hashtag no más muertes viales, porque ese es el objetivo de la ley, porque las muertes son prevenibles y son prevenibles si las autoridades evidentemente hacen calles completas, ejecutan todo lo que dice la ley general y lo que viene en las propuestas de ley local. Si las autoridades hacen su parte y ejecutan, es una manera de lograr no más muertes viales. Actualmente se han hecho algunos esfuerzos en el estado de Puebla y en el municipio por mejorar la movilidad en bicicleta, ¿no? Se hicieron algunas ciclovías desde hace tiempo en el Zócalo, bueno, en el primer cuadro de la ciudad, perdón, las ciclovías elevadas que están en varios puntos que hizo también la administración morenovallista y que en algún momento fueron, criticadas, no lo decimos en el mal sentido, pero sí de decir, híjole, pues es que son elevadas, es que no terminan garantizando ni son óptimas para garantizar la movilidad en este sistema de transporte que es la bicicleta. Totalmente. Todo parte aquí, yo creo, es como un producto como la ley de oferta y la demanda. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Coca-Cola. Si nada más nos ofreciera Coca, nada más consumiríamos Coca como consumidor. Pero como Coca-Cola nos ofrece Coca, Fanta y diversos productos, tenemos varias opciones como consumidor que consumir. Aquí lo que ha pasado históricamente en el proceso de desarrollo urbano de las ciudades y los gobiernos es que ellos, como empresa, gobierno, solamente nos está ofreciendo o promoviendo un tipo de movilidad que es calles para coches. Porque así históricamente antes, de hecho hay muchos programas de bacheo en muchos municipios y en otras entidades que su programa de bacheo y pavimentación es para hacer calles, pero no para hacer banquetas, no para hacer ciclovías. Y entonces, si nos están ofreciendo más eso al ciudadano o a la ciudadana, pues caemos en la cuenta que nos ponen ese sueño de compra tu coche, cómo sale el comercial, etcétera, y nos están ofreciendo sobre esa movilidad y hace poco incentivo que podamos elegir otros tipos de movilidad más sustentables y sobre todo también pues más enriquecedores como es la bicicleta, como es el caminar o como es el transporte público. Entonces por eso esas ciclovías de entrada la idea es que sean a nivel de piso. La ley general y las nuevas leyes mandatan precisamente que todo un principio que es de accesibilidad y de inclusión y por supuesto que si tenemos los famosos puentes antipeatonales que muy pocos peatones lo usan y no es de que el conductor diga porque lo he escuchado, ay no es que tienen sus puentes y se pasan por abajo. Exactamente, ¿no? O sea, hemos escuchado mucho eso, ¿no? Y es así como echarle otra vez la culpa al peatón, pero no es así, es porque realmente lo más viable, ideal, es que hay que entender que la calle no solamente es del coche. De hecho, hace 100 años no existía el coche. Y cuando no existía el coche, pues cómo nos movíamos las personas, caminando o en bicicleta. Obviamente con la entrada del automóvil a través de Ford y de todas esas empresas empieza a hacer una campaña de marketing pues para que realmente y empiezan ahí el cambio de las ciudades ya no diseñadas para el peatón y la bici como era hace 100 años o inclusive con las carretas, sino ahora empieza a cambiar con el coche y ese fue el problema que venimos arrastrando 100 años después y que apenas con estas leyes la idea es enderezar esa oferta y demanda y enderezar para hacer calles más seguras porque nos han segregado a los ciclistas y a los peatones.
Entonces, de hecho, la ley, al contener esos principios, y de hecho contiene capítulos especiales, la ley general y también las iniciativas para el Estado de Puebla, cómo debe ser el diseño de la infraestructura, porque nosotros como activistas, hay un dicho que tenemos de que, la pintura no es infraestructura, pero realmente que la infraestructura, como pueden ser los confinadores con estos de que se volvieron famosos al momento de tropezarnos, ahí en los volardos o los confinadores, pues realmente esos salvan vidas y le dan más seguridad a una persona que quiera andar en bici. Si los gobiernos empiezan a incrementar la oferta de ciclovías, o de transporte público digno, ¿qué es lo que van a hacer a nosotros algunas personas que utilizan el coche? Nos van a motivar a que mejor optemos por esos modos de movilidad que por el coche. Además, imagínense, hay que pensar que el coche es una decisión económica no tan viable. Hay estadísticas que apenas el 20% de la población en México y en Puebla alcanzan a moverse en coche de manera diaria. Realmente la mayoría, el 70% se mueve en transporte público a pie o en bici, y si el gobierno conoce esas cifras, pues ¿por qué no hace realmente prioriza su política pública, su presupuesto para la mayoría y no para las minorías? Que obviamente no se trata tampoco de excluir a las minorías, pero se trata de hacer calles para todos, o sea, es pacificar la calle. Entonces, cuando el gobierno, y está comprobado, Sevilla en el 2004 tenía una red de infraestructura ciclista prácticamente nula. Los alcaldes de Sevilla en España y de muchas ciudades de Europa empezaron a incrementar la oferta de ciclovías. ¿Y qué haces tú como empresaria, como mamá, como hijo, como estudiante? Si ves más ciclovías, te sientes más seguro. Y eso te motiva, pues voy a empezar a dejar el transporte público, me voy en la bici, o voy a dejar no obviamente el coche, me voy en transporte público. También luego ahí hablamos de la intermodalidad. Por ejemplo, en Ciudad de México, con una misma tarjeta, el pago intermodal que no tenemos en Puebla, digamos que no solamente nos llevan años luz otras ciudades de Europa, que a veces pensamos, no, es que en Europa o en el extranjero están así. Y nos escudamos en otra cultura, ¿no? Exactamente. O sea, para no asumir que una responsabilidad. De hecho, eso me da risa porque hace unos meses hicimos una intervención ciudadana de urbanismo táctico, y obviamente esto implica llegar a la calle y a veces sociabilizar con vecinos y vecinas. Y le decíamos, es que vamos a pintar una ciclovía aquí porque cabe el espacio tanto para el coche, para la ciclovía, eso va a incrementar. También hay muchos locales y está demostrado que cuando hay paso de ciclovía se incrementa el consumo local. Y y la señora muy respetuosamente salió y nos dijo, a ver, pero es que aquí, ubíquense jóvenes, estamos en México, no estamos en Europa ni en Países Bajos, pero precisamente yo creo que ese es el chip, ok, no estamos ahí, pero ¿a poco no quisiéramos aspirar a estar mejor como otras ciudades ya llevan otros estándares de mejores calles y de movilidad? Entonces, sabemos que no estamos en Europa, pero ¿por qué no aspirar realmente a ciudades pues mejores, más dignas, donde todos sintamos orgullosos de tener esa ciudad? De hecho, en Países Bajos, igual un amigo me platicaba, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero ahí la gente en Países Bajos, la cifra en México está a la inversa. La mayoría de las personas se mueven en transporte público. Es más fácil que te atropelle una bicicleta que te atropelle un auto. Ahí. Puede ser. No, de verdad es más fácil que te atropelle ya una bicicleta. Sí, exactamente. A que te lleve un auto, porque son muy pocos los autos que circulan. Y los que circulan son los chiquititos, casi todos eléctricos. Totalmente. Entonces, sobre todo para el invierno y para el frío, que es extremo, y ya no se pueden mover en bicicleta. Oye, y de esta ley de movilidad que ustedes impulsaron y que está presentada en el Congreso y que ya debió de ser aprobada esa o la que sea, pero deberíamos tener ley de movilidad, ¿cuáles serían, no sé, 5 puntos que crees que son los más importantes de esta ley de movilidad? De entrada, que sienta obligaciones a las autoridades claras sobre su deber de cómo deben hacer las calles. Digamos que antes de esta ley, por ejemplo, el Estado de Puebla actualmente cuenta con la ley del transporte, que solamente regula el tema de haber concesionario, te doy el permiso, en licencias, y la ley de vialidad del Estado, que es prácticamente una ley pues ya muy vieja. Lo que va a ser lo más importante de la ley de movilidad es sentarle obligación a las autoridades claras de cómo debe de construir las calles, reconoce la pirámide de movilidad, y ahí dice que todo el presupuesto y acción del gobierno debe de estar enfocada de acuerdo a la pirámide. En primer lugar, y es pirámide de movilidad o de vulnerabilidad,
Porque aquí hay que entender que si está primero el peatón, las personas con discapacidad, las infancias o las personas adultas, es porque realmente pueden ser más vulnerables ante una colisión, como bien dijiste, con una bicicleta. Por eso después sigue la bicicleta, después sigue el transporte particular de mercancías, luego siguen los motociclistas y junto con los automovilistas. Entonces, bueno, hay algo que yo también estudié y a eso también me dedico. De hecho, hice mi servicio social en la Contraloría y trabajé en la Secretaría de la Función Pública y me desempeño actualmente igual viendo ese tema en materia de responsabilidades administrativas. Y creo que esto va a ser un parteaguas que muy pocas veces se ha intentado. ¿Por qué? Porque el tema de responsabilidades administrativas es: la autoridad debe hacer su chamba. Cuando la autoridad no hace su chamba de manera correcta, muchas veces el ciudadano y la ciudadana piensa históricamente, no, pues es que en México no pasa nada. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que la autoridad, impunidad, exactamente? Esta ley de movilidad, al generar obligaciones a la autoridad de cómo debe de actuar en esta materia de movilidad, le está sentando obligaciones, y la Ley General de Responsabilidad que nos dice, si tu autoridad no cumples la ley, pues obviamente va a haber consecuencia legal, y es materia de responsabilidad administrativa. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo creo que en los años que vienen, que creo que esto es lo que no han visto los ayuntamientos, ni los gobiernos de los estados, ni el gobierno federal, todos aquellos que intervengan no solamente para construcción de calles, sino, por ejemplo, también la ley sienta obligaciones, obviamente, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría de Salud, por el tema también de los alcoholímetros, que la ley ya dice a fuerza alcoholímetros. O sea, ya no puede haber de que, también homologa esta ley, ya no puede haber de que este ayuntamiento en este grado va a multar el alcoholímetro, este ayuntamiento en otro grado y en otro grado. O sea, digamos que la ley sienta bases mínimas, todas las autoridades, todos los ayuntamientos deben de observar de manera mínima. Esto no quiere decir que puedan desarrollar más, porque es un derecho humano a la movilidad, pero esta ley creo que es lo más importante que tiene, que ya no va a ser como un criterio de, a ver, yo autoridad quiero hacer esto o no lo quiero hacer, tienes que hacer calles para peatones, ciclistas y automovilistas. Entonces, a partir de la aprobación de la ley, todas las calles tendrán que hacerse con esas características, todas. Todas, por ejemplo... O sea, ¿significa que habría ciclovías en cada una de las calles nuevas que se construyan? Debería de ser, sobre todo hay un artículo que dice lo mínimo que debe tener una calle, y estamos hablando de banquetas, estamos hablando de señalización, como semáforos o señaléticas, banquetas, y vemos que ayuntamientos inauguran calles sin banquetas, entonces ahí ya están incumpliendo la ley. No habla específico de toda calle debe de tener una ciclovía, porque tampoco se habla de que toda calle debe tener un espacio para el coche, pero si tenemos esta pirámide de movilidad, sí da a entender que se debe de dar espacio para todos los usuarios de la calle. Entonces sí, en avenidas donde se permita el espacio de ciclovías, bueno, no es que se permita, sino hay un dicho, por ejemplo, en Europa hay calles muy pequeñas y en México también las tenemos. Si una calle es tan pequeña, ahí me van a decir, pues ¿qué hacemos? ¿Hacemos de coche, de bici o de peatón? Claro. Ahí tenemos que ir de acuerdo a la pirámide. Si nada más cabe para el paso peatonal, la calle nada más va a tener que ser peatonal. Si cabe también para una ciclovía y peatonal, peatonal y ciclovía. Si cabe un carril para el vehículo, entonces ahora sí ahí podemos meter banqueta, no, ciclovía, inversa. Exactamente. Entonces yo creo que esto da mucho para que los ayuntamientos y los gobiernos de los estados cada vez que hagan, porque no se trata también, lo ideal sería cambiar todas las calles, ¿no? O sea, de manera inmediata, pero no hay presupuesto que alcance. Entonces, ¿cuál sería la estrategia inteligente? Pues cada vez que voy a invertir en relaminar una calle o en proyectar una calle, bien, ya hagan banquetas dignas, porque hay banquetas así. Una persona con silla de ruedas no tiene por qué estar bajando y subiendo, las banquetas tienen que ser totalmente lisas. ¿Y por qué son así? Porque está la cultura del coche, de que para que el coche pueda subir o salir de ese acceso, tiene que haber las rampitas. Rampitas, pero ya en la calle. Digamos que la banqueta tiene que ser totalmente lisa y plana. Y ya esas rampitas tienen que estar afuera en la calle. Entonces, en esta ley pues va a fomentar precisamente que haya eso,
y que en esas nuevas proyecciones de calles pues realmente se prevean poco a poco ciclovías y se incremente la infraestructura ciclista, que en Puebla es casi pues nula, ¿no? ¿Y por qué crees que no avanza esta propuesta si es, digamos, tan noble? O sea, ¿sí toca intereses ahí de cómo se tendrán que hacer las cosas? ¿O por qué no quisieran aprobar la ley de movilidad, la atrasan tanto? Por ejemplo, hay muchas leyes como la de Jalisco y Ciudad de México que sin necesidad de una ley general ya están muy avanzadas. Yo creo que aquí el tema de por qué todavía no se aprueba en Puebla, yo creo que más bien es un tema de voluntad, que lo justifican con una parte jurídica. El Congreso de la Unión dijo legislen en 180 días, ya se venció hace el 13 de noviembre. Y existe un tratado que es el Tratado Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también lo tenemos en materia de personas de comunidades indígenas, que dice, antes que el gobierno aplique una política pública o legisle sobre un tema que les vaya a afectar o beneficiar, consúltenlas. Entonces, están atoradas en la consulta. Están atoradas en la consulta, pero aquí hay que entender que esto no es algo nuevo, que no hayamos hecho, sino ya se han realizado parlamentos abiertos de manera previa, el Congreso del Estado en otros temas. Entonces, no es como que requieras algo tan específico o el presupuesto para poder hacer la consulta. Tú puedes convocar, incluso otros estados se están apoyando a los ayuntamientos como esa primera autoridad, y en cabildos y en ayuntamientos en cada municipio pues están haciéndolo. Entonces yo creo que es voluntad para que salga adelante, pero de que tarde o temprano va a haber ley de movilidad en Puebla, eso no me queda duda, porque pues si no, aparte hablaríamos de una omisión legislativa y los ciudadanos tienen derecho a ampararse, ¿no? Esta es una ley que beneficia a todas y todos, no es solamente de que al peatón, al ciclista, realmente hace calles más seguras para todos. Sí, y además ayuda a mejorar la cultura que no tenemos de respeto a los ciclistas, ¿no? Totalmente. Creemos que se tienen que orillar, aventamos el carro, Totalmente. No respetamos ni siquiera las ciclovías, hay un chorro de autos estacionados incluso sobre la ciclovía, ¿no? O nos llaman los famosos estorbos, ¿no? Y dicen, no, es que la ciclovía ya me generó el tráfico. Pero lo que no se dan cuenta es que un coche menos, una bici más, ¿qué significa? Un coche menos. O sea, si yo estoy optando por moverme en bici, o ese ciclista que tengo enfrente está eligiendo moverse en bici, significa que eligió un coche menos en esa calle. Y por ende, entre menos coches, yo creo que estamos de acuerdo que menos tráfico, ¿no? Entonces, esa es la lógica. El tráfico no lo generan las ciclovías ni los ciclistas. Más bien, gracias a ellos, se pudiera decir que hay un poco de menos tráfico, pero realmente ahorita viene la entrada de los coches eléctricos, que mencionaste que a lo mejor en Europa los tienen, pero hay como una trampa ahí que nos están vendiendo. Y la trampa es que dicen que ya con el coche eléctrico vamos a ser futuristas y así. Y yo les quiero decir que el coche eléctrico podrá ayudar un poco a la contaminación del aire, pero el tráfico no lo va a solucionar. No a la movilidad. Exactamente, no a la movilidad ni va a solucionar el tema del tráfico. Para eso es incrementar un transporte digno, que no lo tenemos en Puebla, incluyente, más a excepción del ruta, que yo creo que es el único transporte en Puebla de los dignos que pudiera decirse tenemos, a pesar que faltan unidades, pero inclusive con las personas con discapacidad. Entonces, pues el coche eléctrico no va a solucionar eso, más bien seguiríamos con la misma trampa. Y además también habría que ver que la electricidad, México cómo la está produciendo. Actualmente la mayoría de electricidad que produce el país no es sustentable, o sea, no viene de fuentes renovables, sino obviamente viene de fuentes que implican... Termina siendo lo mismo. Y termina siendo lo mismo. Entonces habría que ver ahí también el fondo, ¿no? El otro lado. Pues ahí está Antonio Leal platicando con nosotros acerca de movilidad. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar por si quieren saber más o opinar sobre el tema? Claro, estoy como Leal8 Antonio en todas las redes sociales. Y pues siempre es importante el debate, retroalimentar cambios de vista, porque no se trata en las calles de no saludarnos, ni vernos, ni hablar de estos temas. Creo que para eso estamos. Y el conocimiento, Antonio, porque la verdad yo creo que hay mucha ignorancia. O sea, yo misma que he estudiado, leído, visto leyes, movilidad, o sea, muchas de las cosas que has dicho no acabas comprendiéndola
hasta que no las explica alguien experimentado como tú. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Viri, y a todos por escucharnos. Gracias, compartan esta transmisión y suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Síganos en todas las redes sociales como Ambas Manos. Gracias por ver esta entrevista.